Cultura y Debate, un podcast del debatedehoy.es. ¿Qué tal? Bienvenidos a Cultura y Debate. Vamos a dedicar este programa a Chernobyl, a esa miniserie de HBO que algunos dicen que ha servido para que aquellos que se habían suscrito a la plataforma para acabar de ver Juego de Tronos, pues por lo menos no se vayan después de el bajón de acabar esa gran serie. Y bueno, incluso algunos, entre los que me incluyo, nos hemos suscrito para ver Chernobyl. O sea que ha conseguido por lo menos mantener el nivel de calidad audiovisual de HBO. Vamos a comentarla, por un lado, y como es habitual, con nuestro crítico Miguel Serrano. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Y como es una serie, podríamos decir, científica, o por lo menos con mucha ciencia de la que hablar, aunque no es lo único en lo que se incluye Chernobyl, hablamos de ese desastre nuclear ocurrido en la central de Chernobyl precisamente en el año 86, pues hemos querido contar con Javier Pérez Castells, que es catedrático en química orgánica y farmacéutica en la Universidad CEU San Pablo y doctor en química, habitual además en el debatedehoy.es. Os recomiendo sus vídeos en el canal de YouTube del debatedehoy.es. Bienvenido. Sí, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a Cultura y Debate. Muy bien. Vamos a hablar con él también de aspectos quizá más técnicos, si se puede decir, de aquel desastre nuclear y también de las consecuencias, lo que supuso para toda Europa, para todo el mundo nuclear, aquel desastre. Os recuerdo que podéis suscribiros a los podcasts del debatedehoy.es, en iVoox, en iTunes, que también estamos en Spotify, en YouTube, bueno, en todas las plataformas. Yo soy Pablo Casado, en el control técnico, y además hoy con una participación estelar, Carmen Agudo. Si quieres recibir nuestros podcasts en tu correo electrónico, suscríbete a nuestra newsletter en el debatedehoy.es. Pues Carmen Agudo, que pone voz a esta promoción de nuestras nuevas newsletters. Remodelamos la web y también tenemos esa nueva manera de recibir los podcasts y el resto de contenido del debate de hoy. Vamos a entrar en materia, vamos a poner música. Ya hemos dicho antes del micro que la banda sonora es muy buena, pues vamos a escuchar un poquito de ella y empezamos a hablar de Chernobyl. Bueno, pues esta pieza de la banda sonora de la serie Chernobyl es la que pone música a El Puente de la Muerte, conocido así porque aquellos que fueron a ese puente a ver lo que estaba ocurriendo en la central nuclear, bueno, pues ninguno ha sobrevivido. Miguel, vamos a empezar haciendo un breve titular de lo que ha supuesto la serie. Para muchos ya la han metido dentro del bloque de las mejores series jamás hechas, etcétera. Hay que dejar claro que es una miniserie de 5 episodios. No sé si tú la englobas ya, la subes al Olimpo de las series. Yo creo que, bueno, de las miniseries por supuesto y de las series yo creo que también, pero claro, entra en lo que tú has dicho antes, en el nivel de HBO, que son casi todas unas series de alta calidad, tanto técnica como de guión, como de todo tipo. Y en ese sentido Chernobyl entra directa en el podio. Javier, no sé si estás muy habituado a las series. No sé Sí, si eres vamos, seriófilo, como dicen. Aficionado bastante, sí. ¿Qué te ha parecido Chernobyl? Me ha parecido excelente la serie. Yo, como estoy aquí para la cuestión científica, pues es una serie que podía haber sido abrumadora y un poco rollo para el no habituado, el lego en la materia. Yo esperaba que el primer capítulo nos iban a abrumar con datos y explicándonos todos los detalles del accidente, y sin embargo no lo hacen, pero no te quedas sin luego saberlo, porque se va espaciando a lo largo de los distintos capítulos para llegar a la explicación final en el juicio, y realmente todo está perfectamente contrastado. O sea, no falta casi nada, y todo lo que se dice desde el punto de vista científico fue más o menos así, o lo que se cree que fue así, ¿no? Fíjate, a mí me pareció más complejo el último episodio, el del juicio, y eso que lo representan un poco, ¿no? Van enseñando esos tarjetones azules, rojos. A mí se me hizo más complejo científicamente de entenderlo que lo que puede ser. Yo a mi familia se lo iba explicando, porque les decía yo, como veo que no lo dicen, os voy a decir por qué ocurrió esto y tal, pero luego resulta que en el juicio lo explica, y yo creo que lo hacen bien, ¿no? Datos históricos, como decíamos, el accidente de Chernobyl se produjo un 26 de abril del año 1986 en una central que está un poco en la frontera entre Ucrania y Bielorrusia. Todo era la Unión Soviética. Sorprende, y podríamos empezar por ahí. Yo iba a preguntar a Javier si es una serie que favorece esa propaganda habitual de las nucleares o no. Pues efectivamente yo cuando la vi pensé, voy a ver qué me encuentro en este sentido, ¿no? Y vi una serie muy aséptica. Yo creo que ese no es el tema de la serie.
cuenta lo que pasó, cuenta los datos, pero yo creo que el que la sigue se da cuenta que allí es un accidente que se dio por unas circunstancias muy poco probables. Es decir, tuvo que haber pues un reactor que tenía unos defectos de diseño sin duda importantes, y hubo una cantidad de medidas de seguridad que se saltaron a la torera porque se juntaron ahí personas que estaban muy presionadas, mucha falta de libertad, un entorno social, que yo creo que ese que es el punto de la serie, que empujaba a las personas a no cometer fallos, a cumplir lo que estaba previsto, etcétera, por encima de todo, aun haciendo pues cosas que eran realmente arriesgadas y que eran disparatadas, ¿no? Y además pues un equipo de personas que por también una circunstancia puntual pues no estaba bien preparado para lo que tenían que hacer, y justo casi la última barrera de defensa que tuvo aquello pues precisamente se topó con un defecto de diseño de la central, con lo cual se dice que en la industria nuclear se contemplan los peores de los peores de los peores posibles escenarios, pero ni siquiera en ese caso pues pudo parar el desastre, ¿no? Miguel, tú en tu crítica en el debate.es, ya la hemos publicado, hablabas de una serie de héroes y también de mentiras. Y yo creo que el gran tema de la serie, que lo decía un poco Javier, más que esa nucleares sí, nucleares no, es la mentira y cómo al final se genera una catástrofe, que ya era una catástrofe la propia explosión, y lo que se genera después, debido a esas mentiras en un sistema, recordemos que estamos en la Unión Soviética. Sí, la serie abre y cierra con una pregunta que es ¿cuál es el precio de la mentira? Y de allí van una serie, es que sí, es como un sistema que estaba empeñado en ocultar lo que pudiera dañar su imagen, que vivía de la imagen, cómo va construyendo una especie de montaña a partir de un granito de arena, creciendo y creciendo y ocultando, hasta que se da el desastre absoluto que fue el accidente. Y es que la mentira va desde todos los sistemas de seguridad que se saltan, como todo eso, hasta luego cuando van mandando a los que llamaban liquidadores, a los que fueron 600.000 creo, que fueron allí sin saber muchos ni a dónde iban, ni en qué condiciones iban, ni qué estaba pasando, y bueno, no llevaban por supuesto ni material de seguridad, casi nada, ni nada de preparación para lo que se iban a encontrar, y como luego el juicio también supuso una mentira más de cara a la realidad oficial, para no humillar a la Unión Soviética, ¿no? Que en plena Guerra Fría es lo que tenían más miedo. Digamos que el protagonista de la serie es el científico Valery Legasov, que existe, es un científico que fue real, que acabó suicidándose apenas 2 años después, ¿no? Cuentan que por la depresión, también generada por la radiación. El discurso en ese primer episodio, que yo creo que es magnífico, cuando se reúnen un poco la cúpula del partido para valorar lo que ha pasado en Chernóbil, hay un hombre mayor sentado en una esquina de la sala cuando están preguntando si hay que desalojar, hay que mandar a la gente que se vaya, hay que anunciar esto. El discurso del hombre mayor, que les dice que tienen que guardar silencio y que hay que ocultar todo eso, quizás el que marque la serie en contraposición al discurso final, esa voz en off del último episodio, ¿no? Yo creo. Sí, además ahí hay un momento que me parece fascinante, que es cuando acaba él el discurso y dice eviten la desinformación. Es decir, bueno, es una absoluta paradoja que lo diga precisamente el representante de la Unión Soviética, que es la que promueve toda la desinformación posible, ¿no? Hablando de, no sé si es desinformación, pero sí, es una serie con alguna licencia, alguna reconocida, por ejemplo, algún personaje como el de... Sí, hay un personaje de la científica que no existe, pero que se hizo representando un poco al resto de la comunidad por no aumentar más el número de personajes. Y eso además yo lo sabía, pero me gustó que al final en los títulos de crédito finales lo pone para que sepas bien lo que has visto, ¿no? Y por lo demás hay un detalle en el juicio que me llamó mucho la atención, y es cuando Legasov dice que claro que explotó el reactor y explotó una bomba nuclear, lo cual me sorprendió porque no es cierto. No sé por qué se utilizó esa expresión, no puede ser un error. Efectivamente los reactores nucleares no explotan en el sentido de que no supone una explosión atómica. Eso también es algo que se les ve a los que están controlando la central, como que lo repiten como un mantra: no puede haber explotado, eso no puede ser, ¿no? Lo que ocurre es que se pueden producir explosiones térmicas, que eso es lo que hubo, aunque en los últimos estudios dicen que hubo 2 explosiones, una térmica primero y 2 y pico segundos después, o sea, prácticamente seguido, hubo un episodio que se parece a una explosión nuclear, que fue una especie de excursión, se llama excursión nuclear, un accidente de criticidad que fue muy, muy grande. Y se cree que pasó eso porque hubo un cierto resplandor azul, en fin, que se produjo una reacción
descontrolada, nuclear, en cadena, que es lo que provocó que se esparciera tantísimo en tantos metros pues todo el material radiactivo, ¿no? Una de las cuestiones que sorprende es que a miles de kilómetros, prácticamente 2 días después, ya había material radiactivo. ¿Cómo viaja la radioactividad? ¿Cómo es? Pues se produce la explosión, que nos acabas de explicar, y después, ¿cuál es el riesgo? ¿Cómo se distribuye esa radioactividad para que el riesgo sea tan exponencial? Bueno, la explosión es muy potente, el material radiactivo asciende mucho en altura y a partir de ahí pues ya está al albur de los fenómenos meteorológicos. Entonces el viento se lo lleva y afortunadamente para los del sur no sopló hacia el sur, sopló hacia el norte y a los suecos les llegó al cabo de un par de días y fueron los que lo detectaron imposibilitando que la URSS pudiera seguir manteniendo la versión oficial, ¿no?, de que no había pasado nada, ¿no? Cuando hablamos de material radiactivo es ceniza contaminada. Claro, es toda la ceniza, etcétera. El problema hay gente que se pregunta por qué, por ejemplo, después de una explosión nuclear como la de Hiroshima, al cabo de un tiempo se puede vivir allí. Sin embargo, en Chernobyl pues ha pasado muchos años y todavía no se puede vivir. Bueno, pues porque es una cantidad enorme de material que hay dentro de un reactor nuclear. Hablamos de 180 toneladas de uranio, por ejemplo. De eso, pues parte fue esparcido al medio ambiente y ese material impregna todo. Impregna los bosques de alrededor, pues en forma así de polvito. Por eso, cuando pasó lo de Fukushima, por ejemplo, pues a la gente se le dijo no toquen ustedes nada. O sea, bajen la escalera sin tocar la barandilla. Cúbranse todo lo que puedan, pónganse guantes, etcétera, ¿no? Porque todo lo que está a tu alrededor es un pequeño polvo muy fino que contiene material radiactivo, ¿no? Y eso tarda muchísimo en desactivarse, mientras que una bomba pues trae muy poquita cantidad de material, son 60 o 70 kilos, y la mayor parte se quema durante la propia explosión y después lo que queda pues es poca cantidad. Fíjate, hablar de cómo se pide en Fukushima que no toquen las barandillas, lo contraponemos a algunas imágenes de la propia serie de Chernobyl, en el que se ve cómo las enfermeras están con los bomberos, quitándoles la ropa a los bomberos, los propios bomberos, y eso sí que he leído que debe ser una licencia, subían por los escombros del reactor, ¿no? Pero se compara la diferencia, ¿no?, de una respuesta organizada y una respuesta a la desinformación, ¿no?, que podría ser. Yo creo que eso... Sí, yo ahí se me ocurrió también un pensamiento cuando vi la serie, ¿no?, que dije que, bueno, el sistema autoritario soviético, con esa falta de información y de libertad, pues en parte fue culpable que ocurriera el accidente, ¿no?, por la mentalidad que tenían los trabajadores de la central, etcétera, pero también paradójicamente fue parte de la solución, porque en otros países hubiera sido muy complicado enviar a miles de personas a meterse en una zona radiactiva a limpiar aquello, porque estaban totalmente desinformadas, no tenían un sindicato que las protegiera, no tenían una prensa libre que les advirtiera de lo que estaba pasando allí. Entonces, al final, cuando Legasov y el político, que no recuerdo cómo se llamaba, Shervina, se plantean cómo arreglamos lo de la superficie del reactor, porque no funcionan los robots nucleares, de lunares, etcétera, y él dice, vamos a hacer robots biológicos. Esto en un país libre hubiera sido imposible, o sea, simplemente imposible. No sé cómo se hubiera resuelto el problema, ¿no? Entonces, paradójicamente, esa es esa historia, ¿no? Sí. Es verdad, no tienes esa ingente cantidad de personas capaces de decir, tienes que ir ahí y no puedes decir otra cosa. Sobre todo está el límite moral de no jugar con sus muertes, porque encima, el precio no está en dólares, sino en vidas. Hemos comentado la serie, tenemos que seguir hablando de ella. Hay que decir que es una serie que bebe mucho de un gran libro que es Voces de Chernóbil, de una premio Nobel, Svetlana Alexievich, premio Nobel 2015, que me decías, Miguel, que es casi más duro que la serie, aunque no tengamos imágenes. Claro, en la serie el componente casi más duro, aparte de saber que todo lo que estás viendo es real, a pesar de que todo te parece decir, no, esto tiene que ser falso. Luego en el libro no hay imágenes, pero los testimonios son directos en cierto modo, y lo que duele es otra vez lo mismo, saber que eso es real. Estás viendo sufrimiento, muerte, porque, bueno, y luego también hay cosas muy curiosas, porque no sé si será fruto del espíritu eslavo o yo qué sé qué, pero muchísimos se negaron a ser evacuados. En la zona todavía prohibida, por así decirlo, sigue viviendo gente que se ha negado a irse, sigue cultivando su comida, sigue comiendo radiación pura, pero se niegan a irse, no sé por qué. Dice, aguantaron el gulag, aguantaron las guerras. Pues, ¿qué va a poder esto contra mí que yo no puedo ver la radiación? Es una escena de la serie, yo creo. Hay una escena, sí, una señora mayor que quiere ir, sí. ¿El libro va más allá? ¿O
Quiero decir, ¿la serie es el libro resumido? ¿El libro va mucho más? No, a ver, la serie es más o menos qué pasó después del accidente hasta el juicio. Esto es más las consecuencias, el libro es más la vida cotidiana de la gente, cómo vive eso en su vida, cómo atraviesa el dolor, cómo atraviesa la radiación. Es más en los testimonios íntimos de... Ella se interesa más, lo dice también en el libro, en retratar el espacio íntimo que hay en cada ser humano, que es donde se desarrolla la vida. No es tanto la cuestión política, científica, como... Bueno, estamos hablando de gente que por lo general no sabe nada de la radiación y muchos no se lo creen, claro. Eso es lo que... La diferencia principal es esa. Hablabas de la serie, cómo avanza desde la explosión hasta ese juicio, ¿no? A los responsables, podríamos decir, a los que se decide que son los responsables de la catástrofe. A lo largo del último capítulo se hace referencia a una conferencia a la que ha ido Legasov y en la que ha dicho lo que quería el régimen que dijese. ¿Qué pasó ahí realmente? ¿Hubo consecuencias después de, una vez que el mundo se entera de lo que ha ocurrido en Chernóbil, incluso se ayuda a la URSS a resolver el problema? ¿Hay consecuencias a nivel internacional? Sí, las consecuencias las hemos ido viendo a lo largo de muchos años. Primero, con la presión para que cerraran Chernóbil, porque como se sabe, los otros 3 reactores continuaron funcionando y el último se apagó en el año 2000, o sea, 13 o 14 años después, con 3.000 personas trabajando en la central durante todo ese tiempo, a pesar de, como hemos dicho, que era una zona contaminada. Al fin, en medio de todo eso, pues ocurrió la independencia de Ucrania. Entonces, la Unión Europea ayudó económicamente a Ucrania para que cerrara esa central. Lo mismo ha sucedido con la central que hay en Lituania, que era una especie de hermana, que es donde se ha rodado la serie, si no me equivoco, y también se ha cerrado recientemente porque tenía los mismos tipos de reactor. Todo eso se ha hecho con presión internacional, etcétera. La reforma que se hizo de estos reactores después del accidente, pues también ha sido probablemente fruto de la presión, aunque siguen funcionando, si no me equivoco, entre 7 y 9 reactores de este tipo RBMK en el mundo. Es un nombre que ya nos hemos quedado todos, ¿eh? Sí, Esa es una conversación ya habitual, ya de repente todos nos hemos convertido, por lo menos manejamos la jerga, aunque sea muy por encima, claro. Por eso está aquí Javier, para ayudarnos a que la jerga no lo es todo. Hablábamos de la dureza de Voces de Chernóbil, de la propia Chernóbil. Hay algún episodio, creo que es el tercero, quizás el más duro de la serie a nivel, podríamos decir, sentimental, ¿no? O escatológico podría ser la palabra. Es cuando vemos morir a los que han estado en la central en esos primeros momentos. Hablabas tú, Miguel, de que está muy basado en el libro. Comentaba Javier que es muy difícil llegar al extremo de lo que vemos. Bueno, en esto yo no soy un experto, yo no soy médico y tampoco creo que haya muchos médicos que hayan visto casos de intoxicación aguda por radiación, ¿no? Los síntomas que describen son esos, efectivamente. Se habla ahí que hay una especie de periodo de mejoría transitoria, ¿no?, de un par de días después de que uno ha estado expuesto a grandísimas dosis de radiación, y después se produce una caída porque se produce un daño celular generalizado, y en aquellas partes del cuerpo donde necesitas reproducción celular muy rápida, como puede ser el intestino, puede ser el pelo, puede ser las mucosas, etcétera, pues el tejido empieza a destruirse rápidamente, y eso es un poco lo que se ve. A mí me cuesta de todas maneras creer que el grado de destrucción del cuerpo que se llega a ver en la serie sea compatible con la vida. O sea, yo supongo que las personas fallecen antes de estar en ese estado, y quizá ahí se ha querido exagerar, pero lo digo desde cierto desconocimiento. Porque esto es cuando uno ve la serie se pone a pensar en radioactividad, empiezan a hablar de radiografías, de bombas atómicas. Los niveles que se alcanzan en Chernóbil son, digamos, extremos. Supongo que no se habrán encontrado muy pocas veces en la historia de la humanidad similares. El cuerpo humano, ¿cuánto es capaz de absorber? ¿Cuánto absorbemos a diario? Bueno, hay una radiación de fondo que es totalmente natural, es de 0,1 a 0,2 microsieverts normalmente, que ahora mismo, por ejemplo, en la zona de Chernóbil no hay muchísimo más en general, ¿no? De hecho, se puede visitar, hay turismo en la zona, salvo en algunas zonas más con pequeñas áreas más concretas, ¿no? Pero es que, claro, la cantidad de radiación que se emitió allí es de miles y miles de microsieverts, ¿no? Es decir, que es bueno, se relata una cosa que ocurrió de verdad, es que los dosímetros que tenían estaban preparados para medir hasta 3,6 y claro, medían el máximo, la aguja estaba ahí enganchada al máximo, y esos primeros datos son los que se dieron al Politburó y los que manejó Gorbachov. Entonces, claro, en realidad ahí estaban sometidos a una radiación impresionante, ¿no? Esa radiación es la del momento de la explosión, esa radiación se va, ¿no?
Pero esas las sufrieron los bomberos, sufrió la gente del puente que estuvieron ahí mirando, y por eso fueron las personas que murieron directamente como consecuencia de la explosión, y que hoy por hoy es la única lista de fallecidos oficial del accidente, ¿no? Es verdad que el final de la serie también es un alegato un poco, ¿no? De todos esos héroes anónimos de los que la serie también da muy buena cuenta y que también al final son los protagonistas de todo el proceso de Chernóbil. Sí, la serie por lo menos intenta hacer eso que Rusia todavía no ha hecho, porque eso es lo más doloroso, quizás sea la falta de una reflexión, digamos, nacional en general de toda la historia de la URSS, porque los símbolos todavía siguen siendo los mismos. No ha habido una especie de autoconcienciación de lo malo que hubo, ¿no? La mal usada memoria histórica, quizá. Sí, supongo, sí. ¿No se ha hecho ese proceso? Claro, de hecho, sí, en Alemania sí hubo un claro proceso de reflexión sobre Auschwitz y el nazismo, pero falta todavía eso en Rusia y toda la zona soviética, que de hecho se demuestra en que el informe de bajas sigue siendo el mismo en Chernóbil desde el año 86, y también se demuestra en el hecho de que Rusia va a contestar a esta serie de HBO con una serie propia en la que acusan a uno de la CIA de sabotaje. Sí. Supongo que serán teorías... Sí. Yo he leído eso hace poco y me quedé pensando verdaderamente que poco han cambiado, ¿no? Cuando lo leí, ¿no? Es que en un país occidental sería impensable que no hubiera habido después un seguimiento de las consecuencias del accidente, ¿no? No vamos a saber nunca cuánta gente ha muerto como consecuencia del accidente de Chernóbil, porque no se ha seguido nada. Siempre va a ser difícil en cualquiera de estos accidentes, porque el aumento en la incidencia del cáncer, pues hay que hacerlo sobre la media habitual, etcétera, y es complejo. Pero se habrían hecho estudios. Aquí no hay nada, entonces realmente no se va a poder saber nunca, y las cifras que dan pues unos y otros son tan dispares que uno no sabe con qué quedarse, ¿no? Solo se puede decir que hubo un aumento de unos 4.000 casos de tumores de tiroides en la zona. Como es un tumor tan raro que no se suele dar casi nunca en circunstancias habituales, pues sí se le puede achacar directamente al accidente. Y parece que de los 4.000 afectados murieron 100 y pico personas. Pero más no vamos a saber. Eso es realmente terrible, sí. El tema del tiroides, lo hablábamos antes Miguel y yo. En la serie se habla mucho del tiroides, que es el que absorbe, si no me equivoco, ¿no?, la radiación. ¿Y por eso les dan yodo? Sí, les dan yodo estable, que llaman, es decir, yodo no radiactivo, porque es absorbedor de neutrones, sobre todo, y eso le pasa, enlaza con una cosa que le pasa al reactor, ¿no? Es decir, que hay venenos nucleares que son los que están un poco en el origen del accidente también. Es cuando el reactor al principio se les queda prácticamente parado. Es porque tenía también ese problema, al ser un reactor muy grande, generaba cosas como el xenón o como el yodo que absorbe los neutrones y que paraliza la reacción nuclear. Pues ese mismo yodo estable es en forma el xenón es que es muy tóxico, no se puede utilizar como fármaco, pero el yodo sí. Entonces te tomas el yodo y absorbes los neutrones de cualquier comida que te hayas tomado que contenga material radiactivo. Xenón, que es de lo que habla tanto en ese último episodio, sí, a la hora de esas balanzas, ¿no? De por qué el envenenamiento por xenón. Sí. ¿Qué ha pasado con Chernóbil años después? Bueno, pues como he dicho antes, estuvo en funcionamiento hasta el año 2000 con mucha presión mundial. Se fueron cerrando los reactores. El último lo hizo además de una manera, como por lo visto, muy protocolaria. El presidente de Ucrania lo hizo a distancia desde su despacho, apagó el reactor y tal, una cosa de estas. Y se dieron cuenta que el sarcófago que construyeron, aquellos 600.000 liquidadores, pues bueno, no sé, se había hecho en condiciones así muy, muy precarias y no iba a durar. Además, por lo visto hubo una nevada muy gorda y se hundió el techo o algo parecido, o por lo menos amenazó con hundirse. Y entonces se hizo un consorcio internacional para hacer un sarcófago nuevo que se ha terminado hace 2 años nada más, que lo ha hecho una empresa francesa, si no me equivoco. Ha sido una obra de ingeniería impresionante. Es un edificio pues como de 120 metros de largo, con una altura enorme también, que se ha construido al lado de la central y después se ha deslizado por unos raíles hasta cubrirla completamente, ¿no? Y eso se supone que durará 100 años. Y a partir de ahí a seguir. Y a partir de nuestros nietos Porque la cuestión es que ahí sigue habiendo un problema. Sí, lo seguirá habiendo mucho tiempo. Es un material radiactivo que es activo miles de años, muchos de los radioisótopos que hay. Y claro, no es como un residuo de central nuclear normal, porque está bien empaquetado, bien metido en un barril, bien rodeado de tal, bien cuidado, pero aquello está, pues bueno, no se pueden acercar. Entonces, digamos que son los famosos residuos radioactivos que nadie quiere, sí, que hablamos en España de algún conflicto, ¿no? Que querían montar un
Sí, un almacén, ¿no?, de almacén. desechos a lo bestia. Claro, sí, porque además ahora, pues, bueno, no sé, en el futuro vaya usted a saber lo que se desarrolla, ¿no? Si se puede llegar a hacer esto. Porque ahora se están construyendo algunas centrales que se alimentan de este tipo de residuos para darles un reprocesado y que al final, pues, vaya quedando cada vez menos cantidad de material peligroso. Pues a lo mejor llega el día en que se puede extraer de ahí y se les puede procesar. De momento, como no tenemos esa tecnología, pues lo mejor es taparlo y bueno, pues ahí está. Hemos hablado de esa parte científica. Me gustaría también tocar un momento, Miguel, un personaje como Servina. Ya le hemos nombrado, ese político que llegó a ser vicepresidente, ¿no?, si no me equivoco, o vicesecretario general. Fue del Consejo de Ministros. Y que estuvo allí, le mandaron allí y que también falleció pues poco tiempo después de cáncer. Y que además lo interpreta Stellan Skarsgård en un papel brutal. Bueno, el reparto en general está fenomenal. Y bueno, sí, es un personaje que es el que... No sé si la historia será exactamente así, pero sí que representa cierto viraje personal, es el que más cambia, ¿no? Porque es el que empieza teniendo su visión política de no, esto no puede ser así, esto no puede salir a la luz, y al final va viendo la verdad, lo que está pasando allí, y pues claro, como no puede ser de otra forma, se escandaliza y quiere que todo se arregle de otra forma. Al final parece mandar al garete su carrera. No sé si la historia, ya te digo, será real o no, pero sí, es un personaje, bueno, y también... Quizás sea el personaje más cinematográfico, ¿no?, de la serie, ese camino que hace, esa reconversión. A mí me gustó de las historias paralelas, que es lo menos fuerte de la serie en mi opinión, pero esa sí me gustó mucho, la historia de la relación entre Legasov y Servina. Sí. Como, pues bueno, primero se encuentra un científico con un funcionario implacable, monolítico, ¿qué tal? Y poco a poco pues se van haciendo amigos y se van entendiendo. Y él, sobre todo, el que cambia es efectivamente Servina, ¿no? Y frente a ellos ese ese director del KGB, que yo creo que también es como muy estereotipado, ¿no? El KGB ruso. Teniendo en cuenta cómo era, probablemente los estereotipos sean bastante ajustados con la realidad, ¿eh? Bueno, pues yo creo que una serie muy interesante para ver. La habéis metido entre las mejores. A mí me sorprende, Miguel, porque tú ves muchas series y tú eres un tipo duro para las series. Pocas hay como esta tan buena. Es que parece que estás en la Ucrania soviética. A veces, cuando acabas de ver un capítulo, te dan ganas de frotarte fuerte para quitarte la radiación. Es una serie que muestra muy bien, ¿no?, esa suciedad incluso, ¿no? Sí, es verdad. La ambientación es espectacular. Es una bueno, que no es un largometraje, es decir, que para ser una serie tiene un presupuesto, tiene unos medios. Y luego a mí me ha gustado mucho para la gente joven, ¿no? Porque al fin y al cabo yo Chernobyl lo recuerdo bien, haberlo vivido, haberlo seguido, haber pasado miedo. Pero claro, es decir, ¿para dónde va a soplar el viento? ¿Para dónde va a venir la nube radiactiva? Ahora yo te pregunto, ¿se pasó miedo real? O sea, yo reconozco que no lo viví. No. Era joven, a ver que me acuerde, estaba empezando la carrera. Entonces... bueno, pues cierto temor sí, porque había mucha desinformación y gente, pues sí, en ese momento se pasó miedo con el tema de la nube radiactiva y todo esto, ¿no? Los alimentos, que después hubo en algunos países como en Francia, que muchos alimentos fueron prohibidos y tal. Y todo eso me doy cuenta que, claro, las generaciones jóvenes, pues es que lo desconocen completamente. Y yo creo que la serie, como además es muy atractiva, es muy agradable de ver, vamos, agradable, sí, lo que cabe. Entretenida, eso es. Pues la gente joven la está viendo y a mí me parece muy, muy importante. Fíjate, de aquellos recuerdos a lo que vivimos en Fukushima es totalmente diferente. Sí, cómo vimos la información, cómo hemos visto cómo se ha ido desactivando, y aún así las consecuencias creo que son los dos más graves y están casi al mismo nivel, ¿no? De 7 en... Son los dos más graves, pero del mismo nivel yo creo que nada. O sea, lo de Chernobyl no tiene color es mucho más grave, muchísimo más grave que lo de Fukushima. Sí. Recuerdos de Chernobyl, quien lo ha vivido, pero nosotros ya nada. Sí. Muy bien. Sí. Entonces, como habituado a las series, también la colocas en una muy buena posición. Y me he dado cuenta de otra cosa que también quería decir. O sea, esta tragedia me recordó al Titanic, voy a decir por qué, ¿no? Porque el Titanic es de esas cosas que puede uno hacer 50 películas o 200 series que la gente sigue yendo a verlo, porque tiene algo, ¿no? Y yo pensé, esto también es totalmente magnético. O sea, el primer capítulo, menos mal que ya cuando yo me puse a ver la serie habían salido todos menos el último, porque es que me los bebí uno detrás de otro, ¿no? Digo, ¿qué tiene esto? Bueno, pues tiene, yo creo, ese magnetismo de las tragedias de las que tenemos, claro, supervivientes que nos las hayan contado, en las que se ve que sale lo mejor y lo peor del ser humano, porque ahí hay una gente esos mineros que los sacan de la mina
y que les dicen poco más o menos que se van a morir, mire, usted me da igual, lléveme a donde sea, que yo lo que haya que hacer lo hago. Es una entrega que dices, bueno, y de hecho en un momento dado hay uno de los personajes que le pregunta a otros, son todos así, dice, porque este tío es impresionante, ¿no? Viene aquí a enfrentarse a la muerte, a las enfermedades, a lo que sea, no quiere ni saberlo, él quiere cumplir su deber y se acabó, ¿no? Esas cosas que ves, y por otro lado también lo peor del ser humano, algunos personajes, pues como el propio ingeniero jefe de la central, Bryukhanov, ¿no? Que luego es juzgado, que es un personaje odioso, ¿no? Y eso yo creo que pasa un poco también en la tragedia de Titanic, y eso yo creo que la hace muy magnética, ¿no? a la historia. Esa conversación en el primer episodio en la sala de control de ¿ha explotado? No puede explotar. Es que vengo de verlo y ha explotado. No ha explotado. Usted está... Uno se queda... Recuerdo que lo hablaba con Fernando, con el director, y decía, es que es asombroso. Uno le entra casi la risa, aun sabiendo el drama que se está viviendo en ese momento, por la cerrazón. No puede ser. Y de ahí no pasa. Y viene el hombre abrasado, que prácticamente se desmaya, ¿no? Una crítica, no sé si es crítica, pero me sorprendió que dentro de todo el drama que está narrando la serie, parece que lo más triste de todo lo que ocurrió allí fue que había que matar a los perros. Sí. Que es, digamos que yo creo que va un poco con la tendencia habitual, pero le dedican un espacio muy amplio. Me recordaba un poco aquello que pasó con lo de cuando llegó el ébola a España, que prácticamente nos preocupó más Excalibur, que teníamos a un misionero en el hospital al borde de la muerte. Pero es que en el libro dedican muchísimo a la tragedia que fue matar a todos los animales, porque no solo para los soldados o los liquidadores que iban matando. La escena de los cachorros está sacada directamente del libro, y el que lo cuenta pues como no ha podido superar ese trauma. Pero es que además, cuando mataban a las vacas, no estaban simplemente matando una vaca, estaban matando la fuente de ingresos de una familia. Fue una tragedia enorme porque además suponía liquidar una vida entera que no solo no tenía la culpa de nada, como lo mismo los seres humanos, sino que no entendía ni por qué lo mataban, ni qué estaba pasando allí. Te veo muy animalista, Miguel, últimamente. A mí yo es que me gustan mucho los perros. Ya, pero yo fíjate que también discuto mucho de esta historia y pensé que era un poco trasladar también una forma de ver el tema de los animales de ahora a esa época, pero sin embargo creo que no, porque en una situación tan terrible las personas están yo creo, con la emotividad muy frágil, y los animales tienen esa capacidad, yo creo, de despertarnos ese tipo de sentimientos, ¿no? Sobre todo cuando, pues eso de los cachorros, ¿no? O sea, yo lo creo perfectamente creíble, que para ellos fuera como bueno, y se ha visto a veces en las guerras, también ha habido películas, pues, el caballo de la Primera Guerra Mundial. Es decir, que las personas que están en esa situación de tensión y depresión y bueno, pues de desesperación, pues a veces los animales les ayudan mucho, ¿no? A despertar sentimientos positivos, ¿no? Matar a los animales es para que no propaguen. Claro, los animales pues habían estado allí, habían recibido la radiación, se habían empapado de material y evidentemente habían comido, habían andado por ahí, con lo cual efectivamente eran fuente de contaminación. Eran fuente de contaminación, sí. Muy bien, pues lo vamos a dejar aquí. La banda sonora, por cierto, me decías, Miguel, para terminar, que está grabada dentro de una central nuclear y que, como escuchábamos al principio, le da también, de hecho, acompaña muy bien. Muchos de los sonidos son simplemente una puerta abriéndose y cerrándose por cómo chirriaba, o los sonidos propios de cómo retumbaba todo allí, que por eso quizá no sea una banda sonora de ponerte los cascos y escuchar solo, sino que lo que ayuda es a crear esa sensación de agobio y terror que da la serie. Muy bien, Miguel Serrano, muchísimas gracias. Gracias a ti. Javier Pérez Castel, muchísimas gracias. Muchas gracias. Ha sido un placer. Estamos en Cultura y Debate. Ya sabéis que podéis escucharnos en iVoox, en iTunes, en Spotify, en YouTube, y también en esas nuevas newsletters de eldebatedebate.es que antes también nos ha comentado y promocionado nuestra técnico Carmen Agudo. Gracias y hasta la próxima.